So, ¿qué tal, chicos? Muy buenas noches. No, perdón, buenas tardes, ¿no? No, buenos días debería ser, porque para ustedes va a ser la mañana. Buenos días sería para ustedes, chicos. ¿Qué tal? Es un gusto estar frente a ustedes en una clase más con respecto a la historia universal. Lo que vamos a ver en la oportunidad de hoy son temas con respecto a la edad moderna. Lo que vamos a ver es a partir del siglo XVI hacia adelante, es decir, de 1500. Recuerda que la edad moderna se inicia en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, quiere decir a mediados del siglo XV. Pues bien, de ahí en adelante es la edad moderna. Lo que tenemos que ver ahora nosotros son las monarquías, es decir, los reinos europeos que surgen, que se desarrollan durante el siglo XVI, XVII, XVIII, es decir, 1500, 1600, 1700, qué familias gobernaban, qué obras realizaron, cuál era el dominio territorial que poseían durante esos tiempos. Por eso que el título que tú ves en pantalla dice monarquías, es decir, reinos del siglo XVI, de 1500. Nos vamos a centrar en tres países importantes. Tenemos que centrarnos en Inglaterra, en Francia y en España. Como estamos en el siglo XVI, primero va a ser España, es la más extensa, porque sucede que en el siglo XVI España es la más poderosa de toda Europa. Parte de ese poder no solamente es por la acumulación de tierra, sino por los ingresos, por la cantidad de recursos, metales preciosos, que van hacia España desde aquí, sí, desde América, no de José, no, de aquí, de América. Acuérdate que en esos tiempos los españoles invaden el imperio inca y empiezan a saquear todo el oro y plata que puedan y se lo llevan hacia España y además empiezan a practicar un comercio de España hacia América. Entonces España se empieza a llenar de dinero. Eso, sumado a su territorio, hace que España sea toda una potencia en el siglo XVI. Inglaterra y Francia estarán detrás de ella. La más poderosa es España en este siglo, ¿ok? Mira, número uno, España en el siglo XVI entonces, ¿ok? Sucede que en el siglo XVI quien está gobernando en España, perdón, quien está reinando en España es una familia o dinastía, se le dice, conocido con el nombre de los Habsburgo, ¿ok? Los Habsburgo. ¿Okay? Habsburgo, es el nombre de la familia. Es decir, un rey que gobierna es de la familia Habsburgo, luego cuando su heredero toma el trono, ese también es de la familia Habsburgo, y el siguiente, toda una familia, todo un linaje, como quien dice su apellido, algo que no se utiliza en la época, pero más o menos para que entiendas, así sería, ¿ya? Se le dice dinastía o casa reinante. Ahora, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo llegaron los Habsburgos al trono de España? Es decir, ¿cómo tomaron el poder? Número uno, hay que entender que España nace recién en el siglo XV, es decir, en el siglo XIV, XIII, XII no existe. Cuando Francia e Inglaterra ya existían, por los años 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ya existía el reino de Inglaterra, ya existía el reino de Francia. Sin embargo, España no existía. ¿Y por qué no existía? Porque lo que es España estaba dominado por los árabes musulmanes, por los hijos de Alá. Esos musulmanes gobernaban lo que era España, que en ese tiempo le vamos a llamar Hispania, o si quieres llamarle península ibérica. Sucede que los hispanos, es decir, los verdaderos nativos oriundos de Hispania, poco a poco van a expulsar a los árabes musulmanes. Cuando terminen expulsar a los árabes musulmanes, es ahí que nace el reino de España y también el reino de Portugal. Ambos nacen en la península ibérica, ¿ok? Entonces, España surge a fines del siglo XV. Para ser preciso, en 1492, el año en que Colón llega a América, ese mismo año, se termina de expulsar a los árabes musulmanes. El rey Fernando de Aragón, conocido como el rey católico, logra expulsar de Granada a Boabdil, el último gobernante musulmán. Y de esa manera, tarea cumplida. Ahora sí, nació España. ¿Con quién nació España? Con los reyes católicos. Fernando de Aragón, Nandito, y su esposa Isabel de Castilla, ¿no? Chabelita. Profesor, Isabel de Castilla, que entonces su dinastía es Castilla. No, en este caso no. En este caso, Isabel, lo que sucede es que la península ibérica, es decir, Hispania, donde va a estar España y Portugal más adelante, ¿ya? Ese lugar se dividía en pequeños reinos. Por ejemplo, estaba el reino de Navarra, el reino de Aragón, el reino de León, el reino de Asturias, el reino de Castilla. Había muchos reinos.
Pues sucede que Isabel era reina de Castilla, mientras que Fernando era rey de Aragón. Por eso Fernando de Aragón. Esta parejita, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se casaron. Y al casarse, su poder crece más. Ambos pertenecían a la dinastía de los Trastamara. Escuchaste bien el nombre, ¿no? Trastamara. Por lo tanto, estos reyes Trastamara, o también llamados reyes católicos, son los que terminan de expulsar a los árabes musulmanes en 1492. Ya te dije ya, de Granada lo expulsan. Conclusión, los primeros reyes de España, ¿quiénes son? Los reyes católicos, Fernando de Aragón y su esposa Chabelita, Isabel de Castilla. Ahora, eso no nos está preguntando acá, nos está preguntando sobre el siguiente siglo, sobre el 16. Nos está diciendo, ¿y cómo es que llegan los Habsburgos al poder? ¿Cómo se convierten en reyes? Porque lo que nos interesa son los Habsburgo, no los Trastamaras. Lo que sucede, chicos, es que los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿no? Los reyes de España, tenían una hijita llamada Juana, ¿ok? Juana de Trastamara. Y a su hijita Juana le consiguieron un muy buen matrimonio político. ¿Ya? Los matrimonios son arreglados para acrecentar el poder, no tanto por el amor, sino por, la conveniencia política. De esa manera, a Juanita, ¿ya? Que desgraciadamente el tiempo la va a inmortalizar como Juana la Loca, ¿sí? Esa Juanita, se le va a encontrar un muy buen matrimonio político. ¿Quién? El hijo de Maximiliano Habsburgo. Mira, ahí está apareciendo la palabrita Habsburgo. El hijo de Maximiliano Habsburgo, emperador del Sacro Imperio. Ya te voy a hablar del Sacro Imperio. El punto está de que Maximiliano tenía un hijo llamado Felipe. Y Felipe para la época era considerado una persona, para la época era considerado un jovencito pues muy agraciado, ¿no? Muy pepón, ¿no? Muy guapo. Por eso que, al hijo, Felipe, se le recuerda en la historia como Felipe el Hermoso. ¿Sí? Ese es el nombre que recibe, Felipe el Hermoso. ¿Va? Ahora, un ratito, pausa. Listo, sigamos, miren, sigamos. Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano de Habsburgo, se va a casar con Juana de Trastamara, la hija de los reyes católicos. Producto de ese matrimonio es que los Habsburgo están ingresando a España. Ah, profesor, entonces el primer rey Habsburgo es Felipe el Hermoso. No, no. Ya lo vas a entender ya, mira. Mira este esquema. ¿Qué dice? Isabel I, Isabel de Castilla, ¿no? Chabelita que te hablé, casado con Fernando de Aragón, Nandito. Ambos pertenecen a la familia de los Trastamara. Esta parejita de reyes católicos, los primeros reyes de España, los que expulsaron a los árabes musulmanes, ¿sí? Van a tener una serie de hijos. Tiene como hijos a Catalina, a María, a Juana, a Juan y a Isabel. Mira, tienen 5, ¿ah? 5 tienen. Sucede que a Juana la van a emparentar, la van a casar con, aquí está, Felipe de Austria, porque es procedente de ese reino, pues de Austria. ¿Sí? Profesor, ¿qué no era Felipe el Hermoso? Sí, pues el Hermoso era su apelativo, su apodo, pues. Se le dice Felipe de Austria porque era procedente de Austria. Ahora, si alguien dice, profesor, ¿qué no era Felipe Habsburgo? Claro, también se le puede decir Habsburgo porque pertenece a la dinastía. Este Felipe de acá, mira la flechita, este Felipe de acá es Felipe Habsburgo porque esa es su dinastía. Es Felipe el Hermoso porque ese era su apelativo. Es Felipe de Austria porque es procedente, porque viene de Austria. ¿Ok? Entonces, le puedes llamar de esa manera. Sucede que Juana y Felipe se van a casar. Felipe era un Habsburgo. Producto de ese matrimonio es que nace un hijo llamado Carlos I. Y este es el que nos interesa. Carlos I va a ser el siguiente rey. Carlos I es el que toma el trono después de los reyes católicos. Ahora tú te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si se supone que después de ellos quien debe tomar el trono son ellos, Juana y Felipe? Pero no, el poder se salta hacia Carlos I. ¿Por qué? Porque Felipe era una persona muy desordenada, muy juerguera, le caía mal a sus suegros, a los reyes católicos.
una persona que trataba mal a Juana inclusive. Por eso que los reyes católicos dijeron, ah, no, este de aquí, este tipejo, no va a reinar en nuestro reino. A él no le vamos a dejar el trono. Le vamos a dejar a su hijo, a nuestro nieto, a Carlos I. Por eso que el primer rey Habsburgo de España en el siglo XVI es él, Carlitos, Carloncho, si quieres llamarlo. ¿Ya? Por esa línea tenemos que seguir estudiando. El gráfico también te menciona a otros, ¿no? Por ejemplo, su hijo Juan se casó con Margarita de Austria, Isabel se casó con Alfonso de Portugal, luego se casó, mira, bandía, luego se casó con Manuel el Afortunado, que va a ser rey de Portugal, y tuvieron un hijo llamado Miguel, dice, ¿no? Ahora, también te menciona qué cosa, que María, por ejemplo, se va a emparentar también con Manuel el Afortunado, que, por eso, ¿qué? ¿No era total, no era con Isabel? Sí, pero también se va a emparentar con María. No al mismo tiempo, pues no al mismo tiempo. Fracasa un matrimonio y hay otro matrimonio. Los matrimonios son por conveniencia y desgraciadamente en la época hay mucho cruce sanguíneo. Es decir, se casan muchas veces entre familiares. Dos primos, un primo con un tío, la tía con el sobrino, ¿no? Y eso por biología vas a aprender que va a traer traen enfermedades. El cruce sanguíneo entre familias al casarse y al tener hijos, los hijos salen muchas veces con alguna malformación, con alguna, eh, bajos en defensas, ¿no? Por ejemplo, el peor de todos, ya lo vamos a ver, a Carlos II, el hechizado, es una desgracia, el pobre fue resultado de tanto cruce entre familias, ¿no? De López. Muy, muy enfermizo salió este Carlos II, ¿eh? Ese es más adelante. Por ahora estamos viendo, mira, Catalina, por ejemplo, Catalina fue casado con Arturo, ¿sí? Rey de Inglaterra, de ellos vamos a tener que hablar en Inglaterra. Luego, cuando Arturo, su esposo, muere, se va a casar con Enrique, el próximo rey de Inglaterra, y van a tener como hija a María. Y sucede que María, la hija de Enrique y Catalina, ¿sabes con quién se va a casar? Con el hijo de Carlos. Con el hijo de Carlos. Sí, mira, ese es un cruce, ¿o no? Juana y Catalina son hermanas. Y Juana tiene un hijo llamado Carlos. Y Catalina tiene una hija llamada María. Luego Carlos tiene un hijo llamado Felipe II. Y Felipe II se casa con María. Entonces, si te das cuenta de ese cruce, te das cuenta que María resulta ser la tía de el hijo de Carlos, de Felipe II. Se está casando la tía con el sobrino, ¿sí o no? ¿No? Entonces, eso es lo que te decía, pues va a haber mucho cruce, ¿no? ¿Por qué? Por la ambición política, por el predominio, ¿no? Cada uno tiene sus propias riquezas y el juntarlo les hace que tengan más poder, cuidan bastante las riquezas, ¿sí? Ahora, nos centramos, como te dije, en la parte de los Habsburgo, ¿sí o no? Nos centramos en la parte de Juana y Felipe. Mira aquí, mira aquí. ¿Listo? Aquí, no, aquí, escucha bien, escucha. El que podemos observar en pantalla no es nada más ni nada menos que Maximiliano de Austria, porque es procedente de Austria, pues, ¿no? Perteneciente a la familia de los Habsburgo. Él va a llegar a ser emperador de el Cirg. Cirg significa sacro imperio romano germánico. ¿Dónde se encuentra ese lugar? En Europa Central. Principalmente lo que hoy en día es Alemania, eso es el CIR. ¿Ok? Eso es el CIR. Resulta que Maximiliano es el emperador del CIR. ¿Ok? Eso quedó claro. ¿Ah? Ahora, los reyes católicos, ya te dije, eran los reyes de España y pertenecen a la dinastía de los Trastámara. Trastamara, eso ya lo sabes. Ahora, ahí está, mira. El hijo de Maximiliano era Felipe el Hermoso, el guapetón, el churro, como te dije, ¿no? Felipe. Una persona muy desordenada, muy juerguera, muy de la vida joven, dejándose llevar. Mientras que una de las hijas de los reyes católicos era Juanita, ¿no? Juanita de Trastamara, apodada La Loca. Y es ahí donde los dos se casan, te dije, ¿no? El hijo de el emperador del Cir con la hija del rey de España, de los reyes de España. De ese matrimonio nace Carlos de Habsburgo. ¿Por qué de Habsburgo? Porque su padre es Habsburgo. ¿Y por qué él es Habsburgo? Porque su padre es Habsburgo. Date cuenta que de esa manera es que los Habsburgos toman el poder en España. Eso quedó claro. Ahora sí nos centramos en Carlos
a Carlos de Habsburgo, ¿sí? Porque él nos interesa. Ahí dice Carlos I de España, porque resulta que cuando tome el trono de España, él sube al cargo con el nombre de Carlos I, en 1516. Si estamos hablando de 1516, es un tiempo en el cual los españoles todavía no llegan al Imperio Inca. ¿Sí? Los españoles, con Francisco Pizarro, Diego de Almagro, van a llegar al Imperio Inca y van a empezar a conquistarlo todavía desde 1532 hacia adelante. ¿Ok? ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí, chicos? Bien. Ahora, escucha. Este Carlos de aquí, también va a llegar a ser emperador del CIR. Y ya sabes por qué ya, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque su abuelo era emperador del CIR. Pero hay una diferencia entre, mira esto primero, mira. ¿Qué dice ahí? Carlos V del CIR. Este señor, este chistoso de acá, va a ser rey de España. Y en España se le llama rey Carlos I. Pero al mismo tiempo es emperador del CIR. Y en el CIR se le llama Carlos V. En España es rey, porque España es una monarquía, es un reino. Y en el CIR es emperador, porque el CIR es un imperio. ¿Ok? En uno es rey, en el otro es emperador. Ahora tú dices, pero profesor, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué Carlos I en España, Carlos V en el CIR? ¿Por qué de frente no solamente Carlos I en ambos sitios? O Carlos V en ambos sitios. No se podía. ¿Sabes por qué? Porque cuando él toma el trono en España en 1516, él es el primero con el nombre Carlos en el trono. Por eso tiene que llamarse Carlos I. ¿Ya entendiste la figura o no? Cuando él toma el trono en el CIR, ya anteriormente, otros emperadores tenían el nombre Carlos. En el CIR ya existió tiempo atrás un Carlos I, un Carlos II, un Carlos III, un Carlos IV. Por lo tanto, cuando él sube al trono del CIR, él tiene que subir con el nombre de el siguiente Carlos, Carlos V. ¿Ok? ¿Se entiende, sí o no, Carlos V? Ahora, otro punto. ¿Por qué toma el trono de España? Por herencia de sus abuelos, los reyes católicos. Por parte de su madre, va a heredar eso, ¿sí o no? ¿Por qué toma el trono en el CIR? No me vas a decir, por herencia de Maximiliano. No, ahí sí es diferente. Ahí sí es diferente. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que el CIR, el Sacro Imperio, ¿ya? Estamos centrándonos acá, mira, acá. Ya no estamos centrándonos en España, ya no, en el CIR. En el CIR sucede una cosa, mira, sucede que en el CIR o Sacro Imperio, el cargo de emperador es electivo, es decir, es por elecciones, es por elecciones, elecciones. No es que yo soy rey, muero, mi hijo toma el trono. Mi hijo muere, toma mi nieto el trono. Eso es en España. España es una monarquía hereditaria, heredan el cargo. En cambio, en el CIR, no lo es. En el CIR, el cargo es electivo. ¿Qué se refiere, profesor? Sucede que en el CIR existe una ley llamada la Bula de Oro. Y la Bula de Oro establecía de que cuando muera el emperador del CIR, quien fuese, cuando muera, tiene que haber postulantes. Profesor, como si vamos a elegir un presidente, hay que votar todos. No. 7. Solo 7 personas del CIR son los que van a votar. Cuando en el CIR necesitan un nuevo emperador, tiene que haber postulantes. A ver quién se postula, a ver quién quiere ser nuevo emperador del CIR, está vacante. Y los que postulan al cargo, 7 personas van a votar a quién elegir emperador. ¿Por qué 7, profesor? Se les llama 7 electores, los 7 que van a elegir. Muchos de ellos príncipes poderosos del CIR y otros arzobispos, miembros de la iglesia, poderosos del CIR. 7 en total. ¿Okay? Eso establecía la Bula de Oro. Por lo tanto, cuando muere el emperador del CIR, el CIR se queda sin emperador, está vacante. A ver, ¿quién postula? ¿Quién quiere ser emperador? ¿Quién quiere ser nuestro emperador? Dicen. Y Carlos desde España
La oreja, momento, está vacante, pues yo me postulo, ¿yo? ¿Y por qué yo tengo derecho a postular? Ojo, a postular, no a ser elegido. Yo puedo postular a ser emperador del CIR. ¿Por qué? Porque soy Habsburgo, soy descendiente de Maximiliano. Por eso tengo el derecho a postular. Solo a postular. Entonces postuló, pues. Pero sucede que su peor enemigo, porque él va a tener un gran enemigo, que era el rey de Francia, Francisco I Valois. ¿Sí? Francisco I de Francia también postula el cargo del Sir. Ahora, si te pregunta el profesor, ¿y ese chistoso por qué se mete? ¿Qué tiene que hacer él? Él también tiene derecho. Él también tiene derecho. ¿Por qué tiene derecho? Porque resulta que Francisco I de Francia estaba casado con una de las hijas de Maximiliano. Profesor, con razón, ya entendí todo que hay en familia. Pues. Si Francisco, el rey de Francia, está casado con una hija de Maximiliano, entonces tiene derecho a postular. ¿Sí? Y de esa manera postulan Carlos, rey de España, y Francisco I, rey de Francia. Ambos postulan. Los 7 electores, que te dije, los que tienen que elegir, van a votar. ¿Y a quién elige? ¿Votan por quién? Por Carlos. A él lo van a elegir entonces. Él es elegido por votación de los 7 electores. Por eso que sube al trono del CIR y se convierte en Carlos V. ¿Ok, chicos? Espero que hasta ahí estén entendiendo. Se está entendiendo. Siguiente, mira. Ahí está, ¿no? Una pintura de Carlos I en su pose todo caballeresca. ¿Sí? Y mira esa frasecita que dice debajo. En mis dominios nunca se oculta el sol. Es una frase un poco pedante, un poco soberbia. ¿A qué se refiere? Sucede que Carlos I, rey de España, y que al mismo tiempo era emperador del CIR, tiene muchos dominios. También él es dueño del norte de Italia. Se lo ganó en una guerra al rey de Francia, Francisco I. Siempre le ganaba a Francisco, ¿no? Le hacía bullying al pobre Francisco, ¿ya? También es dueño de Flandes, lo que actualmente es Bélgica y Holanda, pequeños países, también él era dueño. Y por si fuera poco ya es todo esto, también es dueño de gran parte de América. Por historia del Perú, debes saber que los españoles con Francisco Pizarro, Diego de Almagro, llegan a América y destruyen el imperio inca y se apoderan de América. Sucede que Carlos I, ¿qué va a hacer? En América va a crear algo que se va a llamar el Virreinato del Perú, en Sudamérica. Y en Centroamérica crea otro virreinato llamado el Virreinato de México. ¡Wow, profesor! Toda Centroamérica y toda Sudamérica en sus manos, así es. Por eso que como este señor es dueño de grandes extensiones de tierras en el mundo, él va a acuñar esta frase. En mis dominios nunca se oculta el sol. ¿A qué se refiere? A que el sol sale en las mañanas y alumbra en mis territorios del CIR. Pero cuando está por ocultarse, ya está alumbrando en mis territorios de España. Y cuando ya se va a ocultar, está alumbrando en mis territorios de América. Pero siempre el sol alumbrará en algún lugar de este pechito, de mis dominios, dice. De ahí la frase. En mis dominios nunca se oculta el sol, porque tengo dominios por todas partes y el sol siempre alumbrará en algún lugar. ¿Ok? ¿Se entiende entonces? Un ratito, una pequeña pausa. Acá Firulais se está fastidiando. Vamos a hacer panchos con él, creo, un ratito, ¿ya? Ahora, siguiente. Ya sabemos su frase entonces. Siguiente. Mira, este es un mapa del continente europeo. Y aquí podemos apreciar los territorios bajo dominio de Carlos I. Número 1, él es rey de España, ¿sí o no? Mira, todo este territorio le pertenece, ¿sí o no? Como rey de España. Lo va a heredar de los reyes católicos, sus abuelos, ¿sí o no? Bien. Pero aparte de ello, te dije que también por herencia le pertenecía a Flandes. Aquí está Flandes, mira, al norte de Francia. El rey de Francia, Francisco, era su enemigo, ¿sí o no? Ya pues, él es dueño de Flandes, Carlos I. Pero también le pertenece una parte del norte de Italia, mira, Milán. Y por si fuera poco, el sur de Italia, lo que es Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Todo eso está en el bolsillo de Carlos I. Inclusive acá, mira, Austria. De ahí vienen los Habsburgos, ¿o no? También le pertenece. Y lo de amarillo también le pertenece, porque lo de amarillo es el Sacro Imperio, el CIR. Y tú sabes que Carlos se convierte en emperador del CIR. Entonces te das cuenta que tiene un montón de territorio en Europa. Y sin contar con los de América, ahí ya se pasó, ¿ah?
Ya lo vamos a ver en algún momento. Siguiente imagen, mira. Reprimió la rebelión de los comuneros de Castilla. Reprimió, es decir, castigó, aplastó la rebelión, el alzamiento de los campesinos, es decir, de los comuneros que eran del reino de Castilla. Retrocedemos, mira. Dentro de España hay muchas divisiones. Por aquí está Castilla, está León, está Granada, está Navarra, etcétera. Sucede que Castilla es el lugar, la base de España, ¿no? Ya sabes que sale el castellano, ¿sí o no? ¿Mm? Ok. Sucede que debido a la gran extensión de su territorio y debido a las grandes campañas militares, es que Carlos I gastaba mucho dinero. Y en un inicio no tenía los ingresos que venían de América todavía, en un inicio. Por eso que Carlos I, ¿qué hizo? Empezó a aplicar más impuestos. ¿Y a quién le caía más impuestos? A los de Castilla. Ellos pagaban pato, como quien dice. ¿Sí? Entonces los comuneros de Castilla, cansados de tanta opresión, porque les imponían muchos impuestos, se levantaron en armas contra su propio rey Carlos. Y Carlos no dudó en aplastar esa rebelión. Los comuneros fueron derrotados y gran cantidad de ellos ejecutados en escarmiento para que no vuelvan a alzarse contra su rey. Muy mal, ¿sí o no? Muy mal. No solo por ejecutarlos, sino también porque ellos estaban levantando contra la injusticia. Se les implantaban muchos tributos, lo cual no era justo que les caiga solamente a ellos la mayor cantidad. ¿Sí o no? Siguiente. Guerra contra los protestantes. Estamos viendo otro acontecimiento que se da durante el tiempo de Carlos I. Sucede que Carlos I, nos vamos al CIR, ahí se le llama Carlos V, ¿sí o no? Sucede que en el CIR estaba sucediendo un problema. Este señor que está aquí se llama Martín Lutero, es un religioso. Y Martín Lutero estaba protestando contra las normas de la Iglesia Católica. Eso causó una terrible crisis, no solo religiosa, sino política dentro del CIR. Por lo que el propio rey Carlos, que se supone que está acá sentado, mira, se vino desde España, se vino al CIR, a Alemania, para solucionar el problema, ¿no? Tuvo que hacer frente a lo que estaba causando él, Martín Lutero. Por eso dice guerra contra los protestantes luteranos en el CIR. Alemania es el CIR, pues. Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y al final quién ganó? ¿Martín Lutero y sus seguidores, los luteranos, o el emperador del CIR, Carlos V? ¿Quién ganó? La guerra fue cruenta. Los luteranos estaban apoyados por príncipes del CIR que tenían sus ejércitos. El emperador del CIR quería imponer su autoridad y el emperador del CIR tuvo que luchar contra ellos y al final no pudo vencerlos, pero tampoco fue derrotado, fue una especie de empate, pero ese empate perjudicó a Carlos, porque Carlos vio que los príncipes que apoyaban a Martín Lutero estaban tan determinados, tan seguros de lo que decían, que no quisieron dar su brazo a torcer. No, mi emperador. Los príncipes le dijeron, mi emperador, tú eres nuestro emperador, te respetamos, te queremos, ¿sí? Crazy for you, hacia ti, ¿no? Pero eso sí, no nos vas a hacer arrepentir. Somos príncipes luteranos, seguimos las ideas de Martín Lutero. Tan valientes se pusieron que a Carlos V no le quedó otra cosa que dar su brazo a torcer y aceptar, pues, y aceptar de qué, no iba a poder derrotarlos. Aceptó a la iglesia protestante. Esto lo hemos visto en el tema de justamente de reforma protestante. Hemos visto a Martín Lutero y hay una película muy interesante que recibe su nombre, se le llama Martín Lutero. Es la película, lo puedes encontrar ahí en YouTube, por ejemplo, la película de Martín Lutero, y te habla acerca de todo lo que causó él, ¿no? Por su prédica religiosa, por combatir a la iglesia católica, ¿no? Y cómo el emperador tuvo que intentar detener que el imperio cayera en crisis, ¿no? ¿Ok? Siguiente, mira este mapa. Mira este mapa, dice, enfrentamiento contra Francia. Ya sabes que Francia es el principal enemigo de Carlos I, ¿sí o no? Es su principal enemigo, Francisco, ahí está, de Francia. Pero aparte de él, tenía otro enemigo. Este es su enemigo local, su enemigo de casa, su enemigo de barrio. Este es su enemigo a nivel internacional. Este es otro lote, ¿eh? Es otro peso, este es de grandes ligas. El que tú ves aquí
lleva el nombre de Solimán el Magnífico. Solimán es un sultán. ¿Escuchaste o no? Solimán es un sultán. Se le llama sultán al jefe máximo del imperio turco. Mira, todo lo que ves tú acá, todo esto que está acá es el imperio turco. Es inmenso, es inmenso. Y los turcos profesan la religión del Islam. Tienen otro Dios, no tienen el Dios nuestro, no tienen el Dios de los españoles, el Dios de los franceses, no tienen nuestro Dios Jehová, sino él tiene a un Dios llamado Alá, el Dios Alá. Ahora, Solimán el Magnífico estaba expandiendo su imperio turco. Mira acá la flecha, mira acá la flecha. Y cada vez, poco a poco, avanzaban y amenazaban territorio cristiano, territorio católico. Por eso es que alguien tiene que detenerlo. ¿Quién lo va a detener? ¿Francisco? No tiene suficiente level, no, su ki no llega. Su ki no llega. En cambio, sí, él tiene ki, en cambio, Carlos, su ki sí está pues a nivel, fase Dios está pues. Por lo tanto, él es el único que puede hacerle frente. Carlos, ¿qué hizo? Movilizó sus tropas hacia la frontera. No fue necesaria una batalla. Con la sola presencia del poderío español de Carlos I, Solimán el Magnífico, el turco, decidió no seguir avanzando y dar batalla. Fue más prudente. Quizás en una batalla, tal vez hubiese ganado Solimán o tal vez Carlos. Las fuerzas estaban parejas, los dos eran poderosos. Pero al final, Solimán decide ya no avanzar. Y de esa manera, Carlos se lleva los aplausos porque logra detener a este hijo del dios Alá, a los musulmanes turcos. Por eso acá dice, enfrentamiento contra Francia, Francisco I, ¿no? Su enemigo de casa. ¿Por qué se enfrentaban? Te dije, por el norte de Italia. Pero también se enfrentó al imperio turco, a Solimán el Magnífico. ¿Dónde? En la frontera con Austria. Aquí se enfrentaron, aquí. Profesor, total, no dijo que no se enfrentaron. O sea, es cara a cara, pues, ¿no? Cara a cara. No hubo una batalla necesaria para que los turcos siguieran avanzando. Ahora sí, aquí lo ves mejor, mira. Observa. Todo el territorio que está bajo dominio de los españoles, mira. Todo territorio que está bajo dominio de los españoles. Todo lo que observas ahí, mira. Todo lo que observas ahí. ¿Cuál, profesor? ¿Cuál? Esto, mira, lo que está así como marroncito, España. Aquí está más chiquito Europa. Hace un momento lo viste es Europa grande, ahora está viendo pequeño, mira. España, Flandes, el Milán, el norte de Italia, el sur de Italia, ¿no? Y aquí faltaría inclusive mencionar el Sacro Imperio, que está por acá, ¿sí? Sino que el mapa lo que... Hay Filipinas, mira. Sino el mapa lo que te quiere enseñar es territorio americano. Todo esto que tú ves aquí es el virreinato del Perú y es de dominio de Carlos I. ¿Qué cosa es todo esto en la actualidad? En la actualidad todo esto es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, parte de Argentina. Todos esos países actuales estaban en poder de los españoles en el siglo XVI. Y de aquí hacia arriba, Centroamérica, hacia Norteamérica, todo esto se llama el Virreinato de México. Otro virreinato, no es Virreinato del Perú ya, es Virreinato de México. Y resulta que eso también le pertenece a los españoles. Qué abusivo, ¿no? De ahí la frase de Carlos, ya la sabe ya. ¿Cuál es? La frase de Carlos. En mis dominios nunca se pone el sol. ¿Así? Barbaridad lo que tiene. Ah, el heredero, mira. El heredero. Te hablé hace un rato de él, ¿te acuerdas? Felipe II. Ah, profesor, el Hermoso. No, cuidado. Felipe el Hermoso era Felipe I, el esposo de Juana, el papá de Carlos. Este es Felipe II, el hijo de Carlos. Si no me estás entendiendo, Felipe II, él es nieto de Felipe I el Hermoso. Por eso que se llama Felipe II, porque el Hermoso era Felipe I, pues, ¿no? Uno y el otro dos, ¿sí o no? Ya. Ahora, ¿por qué dice líder de la contrarreforma? La reforma es el movimiento religioso que inició Martín Lutero, que te dije, que se empezó a expandir por Europa y empezó a contradecir a la Iglesia Católica. Resulta que él es un ferviente, un gran católico y va a defender a la Iglesia Católica. Por lo tanto, él combate las reformas que se están haciendo. Por eso se le dice contra la reforma.
¿sí? En España no va a surgir una iglesia protestante. En el CIR estaban los luteranos, ¿no? De Martín Lutero. En Suiza estaban los calvinistas. En Francia, no, sí, los calvinistas. En Francia estaba la iglesia protestante de los hugonotes. En Inglaterra había iglesia protestante, los anglicanos. Entonces, por todos lados hay, pero en Francia no. En Francia, 100% católica. No existe otra iglesia, no hay una iglesia protestante. ¿Por qué? Porque los combatió. No permitió que se formara iglesia protestante alguna. ¿Ok? Ese es un dato que tienes ya de Felipe II. Mira lo que dice acá. Monarquía española, hispánica, pues, de Felipe II. Objetivo, defender el catolicismo. Ya sabes que es líder de la contrarreformación. Y dos, mantener la hegemonía en Europa. Profesor, ¿qué es hegemonía? Predominio, es decir, el más poderoso. Tú ya sabes que España es la más poderosa con su papá Carlos I. Ahora, el objetivo del hijo Felipe II es mantener ese gran poder que tiene en Europa. ¿Ok? Van a haber muchas guerras en Europa para defender al catolicismo y para mantener el gran poder. Acá te dice, por ejemplo, para defender al catolicismo, ¿qué hizo? Actuación de la Inquisición, una especie de tribunal de justicia religioso, la policía de la Iglesia Católica, que cuando veía cualquier intento de protestantes, cualquiera que se intentara de salir de las reglas de la Iglesia Católica, eran castigados. La Inquisición era muy temida en España, por lo tanto. ¿Sí? ¿Qué más dice? Limpieza de sangre, aislamiento cultural de Europa. ¿Ok? También se van a dar algunos enfrentamientos como el combate de Lepanto, esto lo vamos a ver después, es contra los turcos. ¿Sí? Todo esto va a provocar enormes gastos, lo cual va a llevar a España a la bancarrota. Se viene abajo su economía, pero no se viene abajo con Felipe. Felipe no va a sentir. Poco a poco se viene abajo España. Al siglo siguiente, al 17, los siguientes reyes, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, los siguientes reyes, poco a poco van a ir sintiendo la crisis. ¿Ah? Ahorita en el siglo XVI, lo máximo, España hay dinero, pero para disparar y empezar a luchar, ¿no es así? Ok, mira, seguimos con, ya no con Carlos, con Felipe. ¿Eh? ¿Quién es el principal enemigo de Felipe? El rey de Francia. Ah, profesor, Francisco I. No, ya no está Francisco, está su hijo, Enrique II. Entonces, profesor, primero se enfrentó el rey de España, Carlos I, contra el rey de Francia, Francisco I, y luego se enfrentaron los hijos, el rey Felipe II y el rey Enrique II, sí, primero papá, luego hijo, cuando eran reyes. Y el resultado igual. Si Carlos I venció a Francisco I, Felipe II también venció a Enrique II. Acá dice, batalla de San Quintín, derrota de Francia. Gana una vez más España, ¿no? Como te digo, le hacían bullying a la pobre Francia. Se van a rebelar los Países Bajos, lo que es Flandes actualmente, que le pertenecía a España, van a intentar liberarse de la dominación española durante tiempos de Felipe II. Aquí está una batalla importante, mira, perdón, combate porque se lleva en el mar. Combate de Lepanto, 1571. Los turcos, ¿te acuerdas que Carlos detuvo a Solimán el Magnífico? Lo detuvo a la altura de Austria. Pues resulta que en el mar los turcos seguían avanzando. Así que Felipe tiene que hacer cargo. Felipe formó un ejército, una flota de barcos, auspiciado por el Papa y ayudados por Venecia, una ciudad comercial, y se forma la llamada Santa Liga. Esta Santa Liga, capitaneado por España, va a enfrentarse a la flota turca, combate de Lepanto. Los turcos son derrotados. El poder turco no va a decaer, va a seguir fastidiando a los turcos, pero por lo menos esta es una victoria que le está diciendo a los turcos, momento, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Aquí estamos los españoles para ponerte en tu sitio. ¿No? Ese mensaje está dando con el combate de Lepanto. ¿Ok? Mira, el territorio de España. Profesor, pero ya lo conocía, ya lo mostró hace un rato. Ahora aumentó. ¿Sabe por qué aumentó? Porque el rey de Portugal cuando fallece le deja como herencia a Felipe II. Resulta que el rey de Portugal era familiar. Entonces cuando muere le deja su territorio. Aquí está, mira. Portugal queda en poder de España. Felipe II se hace más poderoso. Y Portugal no sale solo, sino Portugal sale con sus colonias. Mira, el Brasil,
y algunos lugares dentro del África y también del Asia, mira. Tú lo ves aquí, profesor, pero es un chiste, son pequeñitos. Claro, porque es un mapa pequeño, pero en la vida real es un territorio inmenso. Felipe II, por lo tanto, mantiene esa hegemonía que le dejó su padre, Carlos I. Por eso que a Carlos I de España y a Felipe II no solamente se le conoce como los Habsburgo, porque son de esa familia, sino también se les puso el nombre de los Austrias mayores, mayores por el gran poder que tienen estos Austrias. Profesor, ¿por qué Austrias? Ya sabes, porque los Habsburgos vienen de Austria. ¿Ok, chicos? Listo, entonces, estamos terminando, mira. Máxima expansión territorial española. ¿Ok? ¿Viste? Inmensa construcción que hasta hoy en día existe, que se encuentra en España. Su nombre, San Lorenzo del Escorial, se encuentra en Madrid. Ese lujoso e inmenso palacio fue construido en tiempos de Felipe II para que sea su lugar de residencia. Desde ahí gobernó, como su casita de campo, una inmensa, ¿sí o no? De San Lorenzo. Felipe II de España va a luchar contra la reina de Inglaterra, Isabel I. Le va a enviar su llamada Armada Invencible. Quiere decir que Felipe va a crear una poderosa flota de barcos de guerra tan grande que le va a dar ese nombre, la Armada Invencible. Y con esa flota ataca Inglaterra. Pues, oye, ¿por qué la va a atacar? ¿Qué tiene la pobre reina de Inglaterra? Sucede que Inglaterra estaba fastidiando, estaba obstaculizando el comercio de España con sus colonias en América. Entonces había que darle su jalón de orejas a Inglaterra. Decide Felipe enviar a la Armada Invencible, pero de Armada Invencible solo el nombre, porque fue derrotada la Armada Invencible. Va, para eso. ¿Por qué fue derrotada la Armada Invencible? ¿Sabes? ¿Sabes por qué fue derrotada? Porque sucede que la Armada Invencible, cuando salió de España con dirección a Inglaterra, esos barcos, en el camino, ¿sí?, les cayó una enorme tormenta que destruyó casi la mitad de los barcos. Y los que lograron llegar a Inglaterra y eran pues ya, después de la tormenta, la calma llegará. No, llegaron pues cansados, con avería, desmotivados. Y en Inglaterra, ¿quién les esperaba? La formidable armada inglesa, ¿no?, que logran vencer. Si la Armada Invencible hubiese llegado en óptimas condiciones a Inglaterra, hubiese vencido. Pero no se dio, pues, no se dio. Resumen, chicos, mira, resumen. No te puedes quejar para tu cuaderno. España en el siglo XVI. Carlos I y luego Felipe II. Ambos pertenecientes a la familia de los Habsburgo, también conocido como los Austrias mayores. El primero reprimió la rebelión de Castilla, te dije, ¿no? Los comuneros que se levantaban cansados de la demasiada carga de impuestos. Guerra contra los protestantes luteranos debido a las reformas de Martín Lutero. Enfrentamiento contra Francia, su peor enemigo local, ¿no? Lucharon por el norte de Italia. Y también contra el imperio turco de Solimán el Magnífico, que se expandía por Europa, ¿no? Creación de los virreinatos del Perú y México, eso ya lo viste en un mapa, ¿no? México fue conquistado por el español Hernán Cortés y el Perú fue conquistado por Francisco Pizarro, ¿no? Felipe derrotó a Francia, a Enrique II en la batalla de San Quintín y vence en el mar a los turcos en el combate de Lepanto. Segundo, por herencia, se va a anexar territorio de Portugal y también todas sus colonias. Tenía que afrontar la rebelión de Flandes, es decir, de Países Bajos que intentaron liberarse de España. Construyó el lujoso Palacio del Escorial desde el cual gobernaba y fue derrotado su armada invencible cuando fue enviado a Inglaterra. La reina Isabel de Inglaterra logra la victoria. Ok, chicos, entonces miren, hasta ahí estamos llegando en esta oportunidad. Espero que hayas entendido. Y si no lo has entendido bien, repásalo, vuelve a retroceder el video y vuélvelo a ver. Cópialo en tu cuaderno y lo tienes listo para tu evaluación. Hasta aquí quedamos el día de hoy. Espero que todo haya quedado claro. Cualquier cosa, consulta, ya sabes, nada más, libremente. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense, cuídense mucho. Hasta luego, nos vemos.